Bueno, pues en el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios. Hoy es lunes 10 de octubre, pues empezamos la semana y vamos a reflexionar un poquito en nuestro devocional con respecto a Romanos, al libro de la Biblia, a este libro tan tremendamente interesante, que nos da tanta luz en tantas verdades, especialmente acerca de la salvación. Que ya no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de tal manera que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Son verdades tremendas, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Wow, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, gloria a Dios. Tantas cosas hermosas que nos da este libro. Y vamos a empezar a reflexionar un poquito, a pedirle a Dios que nos abra el panorama acerca de sus verdades por medio de esto que vamos a estudiar. Y el primer versículo que quiero tomar es Romanos 5:1. Está muy padriuris, pon atención. Ahí, si todavía estás acurrucadito, o todavía está el día bien nublado y bien frío. Veo qué trabajo me costó meterme a bañar, pero bueno, no quise presentarme delante de Dios y de ustedes así todo sin bañarme. No. Romanos 5:1 dice esto, miren. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quise ponerte como lo primero del paquete, porque es algo muy amable. Es algo de parte de Dios que bendice mucho. Es algo que nos permite a ti y a mí entender que Dios es bueno. Y nosotros ya hemos sido justificados. De parte de Dios ya obtuvimos esa chance de ser esas personas declarados justos, declarados aceptos, declarados aprobados delante de Dios. Pero para que esto pasara, hubo una operación tremenda de nuestro Señor Jesucristo, hubo algo que Dios hizo y nosotros tenemos fe en eso. De tal manera que gracias a eso nosotros tenemos paz para con Dios. Ya no hay un distanciamiento, ya no hay una, por decirlo de alguna manera, rivalidad, o ya no hay una ausencia, ya no hay guerra entre Dios y nosotros, sino que ahora hay paz, porque nosotros creímos en Jesucristo, y como regalo y gracias a la operación de Dios en nuestra vida, nosotros ahora somos justificados, pues, por la fe en Jesucristo. Y todo esto es un don, todo esto es un regalo. Entonces, yo estableciendo esto, y que tú lo tengas en tu corazón, que has sido justificado por Dios, puedo empezar a platicarte cosas un poquito más profundas y un poquito de cosas que nos deben hacer entender y reflexionar profundamente acerca de nuestra condición delante de Dios. ¿Qué quiero decir con nuestra condición delante de Dios? Sí, ¿qué tan bien parados estamos delante de Dios? ¿Qué tan cercanos o qué tan distanciados estamos delante de Dios? Ojo, y establecemos que todo esto que Dios hizo por nosotros, que el Señor Jesucristo, su operación gloriosa y maravillosa de redimirnos fue por gracia, fue gratis, no es por obras, no vamos a lograr hacer nada que nos logre ser merecedores, esto es porque Dios lo quiere. Pero sin embargo hay una circunstancia acerca de nuestra conducta y nuestro diario actuar y vivir para poder ser aceptos, para poder ser agradables a Dios, para vivir más conforme a la voluntad de Dios y menos a como nosotros queremos. Pero pues la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros creímos y somos justificados y le damos muchas gracias a Dios por eso. El libro de Romanos, por ejemplo, a mí me impacta mucho el capítulo 8. A mí me hubiera gustado poder leértelo desde el versículo 1 al 8, así literal leértelo. Mira, de hecho no lo había yo apuntado aquí, pero dice los primeros versículos rápido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo espero en Dios que tú ahí en tu corazón has dicho amén, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, otra vez ahí en el nombre de Jesús que tú hayas dicho amén, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, y podría leerte más, pero con esto quiero que quede establecido que sí hay cosas que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, aquí como lo está indicando Romanos 8:8, porque nosotros no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu, y el Espíritu mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Dios, pero nosotros lo recibimos el día que creímos, el día que confesamos su nombre, recibimos a Dios en nuestro corazón, de tal manera que hoy tenemos esa gracia, ese don, ese regalo. Y como mi esposita ahorita nos leía en Romanos 5:1, nosotros somos pues justificados por la fe. Y tenemos esto como un regalo de parte de Dios para nosotros, ¿ok? Y si hay una conducta para que esto pueda agradar a Dios. Ahora, como te decía hace un momentito, mi plan era leerte. Si yo hubiera querido, hubiera leído todo el versículo, todo el capítulo completo de Romanos 8. Ahí te lo encargo, es un deleite, de veras. Léelo despacito, saboreándote tu cafecito, no sé, léelo y vas a ver que te va a traer mucha bendición a tu vida y te va a dar un panorama muy, muy hermoso. Ahora, vamos a leer Romanos 1:16, por favor. Fíjense, solamente lo vamos a ir tomando y al último vamos a cerrar bien bonito. Amén. Sí. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Sí, al que cree, al judío primeramente y después al griego. Después de que vinieron las buenas nuevas de salvación a los judíos, después vino al griego y así a todo el mundo. Y ahí es donde nosotros alzamos nuestra mano, nuestro dedito, y nosotros también alcanzamos esa gracia, alcanzamos esa salvación. Y la primera parte del versículo pues está como dada, está como, yo entiendo que nosotros por regalo de Dios no nos avergonzamos del evangelio, porque sabemos que es poder de Dios para salvación, y qué gloria, qué cosa tan tremenda que Dios nos regaló la salvación, ¿verdad? Entonces, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación, palomita. Ahí ponle en tu corazón, palomita. Yo no me avergüenzo del evangelio, ok, entonces palomita. Y la segunda parte del versículo dice, a todo el que cree, primeramente al judío y después al griego. Y te decía, nosotros entramos por adopción a ese plan de salvación para toda la humanidad, y ahí es donde nosotros alzamos la mano. Entonces, leímos hace un momento que somos justificados por la fe, por medio de la fe, porque Jesucristo se dio para que nosotros fuéramos justificados. Y luego leímos que si hay conductas en Romanos 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, 9, por ahí así, leímos que si hay algo que hacen que yo agrade a Dios, una conducta correcta. Entonces, somos justificados, tenemos la conducta correcta. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, y enseguida viene la dádiva de Dios a toda la humanidad, que aunque nosotros no somos judíos, Dios también para nosotros amplió la salvación, y gloria a Dios. Ahora vamos a leer Romanos 2:6, y fíjate cómo seguimos en la misma línea. Romanos 2:6 dice así. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Bueno, el contexto de este versículo, de lo que acabamos de leer, que nuestro Dios pagará a cada uno con las obras, es que de repente ahí andaban algunas personas haciendo juicio, siendo que ellos hacían lo malo. Entonces Dios les dice, la palabra de Dios habla y dice, no, pues cada cual pagará, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero mira, no es que esté hablando de una condenación, no, sino que Dios va a pagar a uno conforme a sus obras. Y entonces, si tú tienes tú y yo, déjeme apuntar, y mi esposa y todos nosotros, todos, tenemos una conducta que agrada a Dios, entonces nosotros alcanzamos la paz para con Dios mediante la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario, mediante creer
creer en Él. Y entonces nosotros afortunadamente vamos a estar buscando y vamos a ser pagados conforme a nuestras obras. Y no estoy hablando de que nos van a mandar a condenarnos al infierno, no, dice el versículo 7, y vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. No, dice de una manera diferente, déjame leértelo literalmente, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces a los que perseveran en la palabra, en los que perseveran en una conducta correcta de agradar a Dios, a los que tenemos la convicción de ser justificados por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, los que tenemos paz para con Dios, entonces nosotros somos esas personas que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y tenemos este regalo de Dios para nosotros, que es, fíjate qué regalazo, vida eterna, y también dice honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Ahí está en Romanos 2:7, para que ahí tú lo cheques. Y el 8, fíjate lo que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, chin. Ay, ya me di solo yo un piedrazo, ya me mordí la lengua. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oh, caray. Te había dicho que leyeras el 8. Sí, pero... Sí, a ver, adelante, léelo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, ya te chicó mi esposita que así dice. Estamos utilizando la versión Reina Valera, la versión bíblica Reina Valera 60. Hay un paquete hermoso y tremendo en el cual yo te estaba platicando desde el principio de este devocional. Y luego ya en el 7 veíamos que hay algo hermoso para nosotros, en los que perseveran en hacer todas las indicaciones que estamos observando en la palabra. Y aún hay inmortalidad, hay vida eterna, hay pasar al gozo del Señor para la eternidad, ¿verdad? Cuando estamos en una conducta correcta y le agradamos, pero, incluso está ahí, no que lo ponga yo, ahí dice en el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ay, hermano Chucho, ya vas a empezar con hablar de condenación, de que si me porto mal, me voy a ir a no sé dónde. Hermano Chucho, no seas religioso. De hecho, eso no es ser religioso, ¿eh? Esto es leer la palabra. Ser religioso es otra cosa, pero después platicaremos de eso. O algunos hermanos se han acercado a mí y ya hemos hablado acerca, bien bonito, y no pleiteando, al contrario, ya hemos platicado de lo que es ser religioso y de lo que es ser legalista. Pero ese es solamente un paréntesis. Me regreso. El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Alguien que no es justo es alguien que no ha sido justificado, que no tiene justificación, y nosotros ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo, por creer en Él, y gracias a ese regalo, esa operación de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a irnos, por favor, a Romanos 3:10. Este es algo con lo que nosotros evangelizamos, con lo que nosotros le avisamos, apercibimos, anunciamos, le decimos a la gente cuando apenas van a conocer al Señor. Y en Romanos 3:10 dice así. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, y no es que yo lo estoy diciendo, aquí dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Ahora, yo no dudo de tu calidad de comunión con Dios y le doy muchas gracias a Dios por eso. Lo que yo estoy hablando es de la palabra y cómo la humanidad tiene que ser apercibida de la verdad de las buenas nuevas del Evangelio. Ahora bien, dice el versículo ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, ahí adelántale, ya sea en tu celular o con tu dedo en la Biblia, como lo estás haciendo, hasta el versículo 23. Dice. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora el 24. Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, déjame recalcarlo, gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok.
sigo hablando de esto. De hecho, yo entiendo, yo veo que continuamente a mí me brinca esta línea, pero yo creo que como yo tuve que trabajar mucho en eso, pues entiendo que Dios me la pone mucho en mi corazón. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que dejar una vana manera de vivir, una manera equivocada, una manera de comunión con pecado, una manera inconsciente de creer que estoy bien y en realidad no, en realidad estoy teniendo una conducta que no agrada a Dios, una conducta que es con actitudes incorrectas, que puede ser por naturaleza, puede ser por decisión propia o puede ser por una conducta incorrecta y porque creemos que esa conducta es la buena. Y así no es, mi hermano. Si tú eres esa persona que se sube al camión y no deposita sus monedas en la alcancía y crees que la armaste y que eres inteligente por eso, quiero decirte que no, que estás mal. Si tú crees que ser ventajoso y meterte en la fila de las tortillas y voltean a verte todos y los barras con una mirada así de chacal o de señora enojona y nadie dice nada, ¿no? Pues que se meta. Y tú crees que esa conducta está mal. Eso no le agrada a Dios. Y estoy empezando desde lo micro hasta lo macro, hasta lo más grande, porque hay personas aún del pueblo, no sé, me han dicho que han tenido errores tremendos. Bueno, tantos gestos quise quitar si los hayas interpretado. Entonces nosotros tenemos actitudes incorrectas, ya sea por naturaleza, por decisión propia o tenemos una conducta equivocada. Esto nos lleva irremediablemente a la perdición. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera compartirte y predicar muchas veces, hermanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Jesucristo es bueno, Jesucristo nos ama y la dádiva de Dios es vida eterna y gloria a Dios y aleluya. Y sí es cierto, mi hermano, y sí es cierto, pero tenemos que ser apercibidos también de que la paga del pecado es la muerte, y estamos hablando desde la muerte espiritual, que es la separación de Dios, hasta consecuencias tremendas cuando la gente anda en pecado, ¿verdad? Yo acabo de tener una entrevista, no acabo, hace un tiempo, pero sí estaba recordando hace poquito un brother muy estimado que nos decía, a Tere y a mí en su casita nos invitaron a comer un hermano, ya tiene un ratito y nos dijo, es que yo estuve en el reclusorio varios años, gracias a Dios después le reducieron la condena, ¿no? Por obra de Dios, pero dice, es que él no supo por qué, pero él le disparó con un arma de fuego a una persona porque algunas voces le decían a él que hiciera eso. Vimos cómo su conducta incorrecta, cómo su decisión propia o cómo la naturaleza que él traía de maldad hizo que hiciera eso. Entonces dice que la paga del pecado, o sea, el pecado se paga. Y él estuvo en esa prisión un buen ratito, bastantes años, pero después fue libertado, gracias a Dios, una revisión de su expediente y Dios lo sacó. Y en este punto tenemos que reflexionar mucho, mis hermanos. Nosotros hoy sabemos que la paga del pecado es la muerte, otra vez, pero ahora sí en el sentido más propositivo, más hermoso o más del lado bonito, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en donde no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber necesidad, va a estar todo de lujo. Ahora bien, gloria a Dios y qué padre, pero es momento, mi hermano, de que reflexionemos y que pongamos manos a la obra. La gente, el mundo necesita urgentemente ser anunciada, ser enterada, ser apercibida. Nuestra propia familia se está perdiendo y nosotros nada más con las buenas nuevas en nuestro corazón. Así no debe de ser. Esto no es así, mi hermano. Fíjate bien, ahorita empezamos el devocional, empezamos esta serie de dichos y de reflexiones del entendido de que nosotros vamos a estar gozando o disfrutando de la vida eterna cuando tenemos la conducta que Dios quiere, porque hemos justificado, porque creímos en Jesucristo, por la fe en Él. Y todo lo que platicamos al principio. Ahora bien, ese paquete ya lo tenemos nosotros, ya lo vivimos, ya está en nuestro corazón, y déjame decirlo de esta manera, ya lo podemos estar disfrutando, ya podemos estar viviendo esa bendición de ser justificados. Ahora bien, ya me voy al nivel donde tú y yo tenemos el compromiso delante de Dios de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y es que la gente, mi hermano, como te decía hace un momento, urgentemente
gente necesita ser anunciada, enterada, percibida del evangelio, es decir, de las buenas nuevas de salvación. Jesús, mi hermano, tiene un modelo de una relación correcta con Dios y es que cuando Él permitió que su sangre fuera lo que hizo, ese holocausto que hizo Jesucristo, nos sirviera a nosotros para que por medio de esa sangre tuviéramos relación correcta con Dios. Eso no debe ser en vano, eso debemos de aprovecharlo tú y yo, para que así, ya siendo nosotros justificados, la obra de Dios operando en nosotros, podamos ahora ir y anunciarle a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y Jesús es el sacrificio, expiación o reconciliación de la humanidad con Dios. Jesucristo es el sacrificio, la reconciliación de la humanidad con Dios. Reconciliación, pues porque obviamente no había no estábamos del todo relacionados correctamente con Dios, no podríamos haber empatado con Él correctamente, algo siempre estorbaba, no podíamos experimentar sus bendiciones, pero en cuanto nosotros conocimos, escuchamos, conocimos y declaramos y creímos, entonces Dios nos pasa de ser criaturas a ser hechos hijos, y entonces hay una interrelación íntima y personal con Dios. Esto ya no es algo solamente superficial, yo estoy hablando de una relación íntima y personal con Dios, bien apercibidos de que Él es nuestra reconciliación. Él permite que esa separación que había con Dios quede quitada. Antes yo no podía acercarme a Dios, pero por medio de ese sacrificio de Jesucristo, de creer en Él, de declararlo con mi boca, entonces yo ahora soy yo soy parte del plan de Dios, yo alcanzo la salvación, y eso es algo hermoso. O bien, estamos hablando ya de alguien más a quien tú y yo le apercibamos, le anunciemos, ¿verdad? La sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la que satisfizo. Ahora sí chequé la palabra. Satisfizo se dice correctamente. La sangre de Cristo es la que satisfizo los requisitos de la justicia de Dios. Dios nos veía de una manera, decía, a ver, no andas muy bien, Chucho, pero yo en el momento que acepto para mí ese sacrificio, creo en él, la sangre de Cristo satisface y me hace a mí que sea yo justificado por Dios, que sea yo justo delante de los ojos de Dios. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. No es un replay o no se te rayó el disco. Lo dije 3 veces a propósito, con el propósito de que te quede así más presente. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. Y es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la gente es justificada, que tú y yo fuimos justificados, así como un tercero a quien tú y yo le anunciemos. Y ¿sabes qué? Te voy a recordar que es justificado. Justificado es declarado justo. Justificado es acepto. Antes no éramos aceptos, por la conducta que teníamos. Te recuerdo qué conducta teníamos, la de que por naturaleza eran malvadines, la de que tomamos decisiones en nuestro propio entendimiento, la que por nuestra conducta que pensábamos que hacían las cosas, pensábamos que eso era correcto, pero no. Ahora Dios viene y por medio de la fe en su sangre nos hace justificados ahora, y ahora sí somos aceptos, somos el tercer concepto que tengo para compartirte con respecto a que es justificado es aprobado. Aprobado, ya pasaste. Yo me acuerdo mucho cuando iba a la secundaria, había uno que aprobaba tantas cosas y teníamos creo que 10, 12 materias, no puedo recordar bien, pero eran muchas. Y algo de lo que más me me tenía a mí, ay, molesto, era que yo, bueno, los chavos no van a saber de lo que hablo, pero bueno, creo casi nadie, pero yo en la secundaria iba con uniforme verde y con corbata y con un gorrito, y así, y la camisola era con hombreras y había que plancharla bien porque teníamos una directora muy estricta y nosotros teníamos que pasar esa revisión cuando entrábamos a la secundaria para nosotros ser aprobados, para nosotros ser aceptos, para que nos permitieran el paso a la secundaria. Dios
por medio de su sangre, nos pone el uniforme correcto con todo y boina, gorra se llamaba, la corbata, y entonces tenemos las vestiduras correctas y Dios nos hace, nos da, por medio de sangre somos justificados, nos aprueba, nos declara justos, nos dan permiso de entrar a donde están todas las bendiciones, a donde está nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahora, recapitulando, porque ya llegamos a las 8:30 en punto, déjame decirte esto. Romanos es un libro que yo te recomiendo que leas. De hecho, de tarea te dejo Romanos 8. Léelo desde el versículo 1, justifica. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está precioso. Ya después, por ahí del 28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Está bien hermoso todo el capítulo 8, ahí te lo recomiendo. Y entonces hablábamos de que este versículo nos lleva a reflexionar abiertamente en la salvación que ofrece Jesucristo por medio de él ser nuestro holocausto, de él darse en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa. Nosotros creemos que ese sacrificio vale hoy para nosotros, para ser justificados delante de Dios, si acabe ese distanciamiento que había con Dios y ahora podamos estar por gracia recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a nosotros solo nos toca tratar de ser agradables a él. Leíamos en Romanos 8, hasta por ahí del versículo, desde el 1 hasta el 8, 9, que sí hay una forma de agradarle a él, sí hay una forma de como Dios quiere que nosotros andemos, que militemos conforme al Espíritu. Y bueno, hermano, pues dejemos nosotros bien clarito y bien entendido que por medio de la fe en la sangre de Jesucristo es que somos justificados. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, tú y yo somos justificados, aceptos delante de Dios. Bueno, pues vamos a orar, pues tomamos un momentito para orar. Saludos a Ramón, que lo estoy viendo, mi brotherzazo. Bendito Padre, gracias te doy por esta mañana, por este día. Gracias, Padre, porque podemos respirar, nuestros organismos funcionan fielmente. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, de mis hermanas, todos Dios, varonas, guerreros, esforzados y valientes. Bendícelos, Señor, dales la provisión espiritual para que ellos puedan tener para sí y aún para llevar a todos los miembros de su familia, mi Dios. Sí, Dios otorga una doble porción de tu unción. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí pudiendo estar haciendo otras cosas o simplemente estar descansando todavía. Dios has permitido que hoy estemos escuchando estos mensajes, estos versículos de la Biblia que nos animan a reflexionar, nos animan a meditar, a buscar más de tus verdades, Padre. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que cuando tú, Señor, tienes para nosotros redención, hay una libertad asegurada de parte tuya. Gracias porque tú pagaste, Señor, para que nosotros fuéramos libertados. Gracias, Padre, porque la condenación del pecado está quitada por medio de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque por nuestros propios medios no lo hubiéramos podido lograr nunca, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros en demasía. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú nos amaste primero, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos tanto que agradecerte. Gracias por nuestra congregación, papito. Gracias por todo lo que has hecho, por cada uno de nuestros hermanos, por todos los que están añadiendo, Padre. Gracias por tanto pan espiritual que tú nos regalas, mi Dios. Gracias por la situación en la que hoy nos encontramos, Dios. Sabemos que aún fuera de adversidad, aún fuera de enfermedad, en ti confiamos, Padre. Y sabemos que eres un Dios amoroso que está al pendiente de sus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias mil por todo lo que podemos nosotros agradecer. Gracias, Dios. Y también, Padre, te pedimos que si alguien tiene alguna situación de enfermedad o de adversidad, tú estés poniendo tu mano preciosa y poderosa en eso, papito, y en su tiempo estemos pudiendo ver tu gloria, papito. Tú, Señor, eres un Dios que nunca ha perdido una batalla y estás de nuestro lado, Padre. Señor, gracias. Gracias por la convicción, por la firme convicción de que nunca nos vas a abandonar, que nunca nos vas a dejar, que todos los días de nuestra vida vas a estar con nosotros. Por eso, papito, no hay temor en lo que pueda venir. Gracias, Señor, porque hoy has establecido aquí en este tiempo espiritualmente pactos verdes y delicados.
en los cuales nos pastoreas y nos das ese alimento espiritual hermoso, papito, como ovejas tuyas, cuando tú eres nuestro pastor. Gracias, Dios. Sabemos que nada nos faltará, papito. Sabemos que eres un padre que está al pendiente. Y si aún alguno de mis hermanos tiene una patita, tenemos alguna herida, alguna patita, tú eres el que ofrece para nosotros ese vendaje, esa medicina. Y dice la palabra que tú mismo nos curarás cuando nosotros clamamos a ti, papito. Y ahí estamos clamando a favor de cada uno de nosotros y de nuestros familiares, de alguna persona que esté padeciendo de alguna situación de salud, papito, hoy los ponemos en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Sí, Señor, papito, sabemos que tú atiendes el clamor de tus hijos. Y hoy estamos unánimes, papito, puestos de acuerdo, pidiéndote, Dios, que tú estés levantando, mi Dios, con poder y gloria a cada una de las personas que tienen una cuestión de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, por la vida de nuestro pastor Iván, de Martita, su esposa, de sus hijos, Santiago y Renata. Bendícelos, guárdalos. Señor, que ellos estén en el hueco de tu mano, papito. Señor, ponemos sus necesidades en tus manos. Tú estás cubriéndolas, mi Dios, de manera prodigiosa, milagrosa y aún maravillosa, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Señor, decimos amén, pero no nos retiramos de tu presencia, mi Dios. Queremos que tú vayas delante de nosotros y todo el día estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.